Hola, mi nombre es Gerardo Pérez, soy profesor de la Maestría en Derechos Humanos y Paz y quiero exponerles algunas ideas de una manera muy breve que tienen que ver con el cuidado de la tierra en esta semana del cuidado de la tierra 2024. Generalmente al abrir cualquier medio de información nos vamos enterando de situaciones, problemas, conflictos que se dan por disputas en el territorio o por el territorio. Informador, el diario NTR, la crónica, aparecen notas que nos hablan de estos conflictos por espacios y territorios. En una nota se habla de la calidad del agua, por ejemplo, o la disponibilidad del agua, que ahora tenemos un gran problema en todo el país al respecto. Ahí nos habla de situaciones conflictivas. En otra nota se habla cómo la Comisión Federal de Electricidad está instalando una una antena de cables dentro de una escuela pública. El asunto del transporte, que si es adecuado, que si no es adecuado, que si sirve para las personas con discapacidad o no, etcétera. Los bosques, la primavera, el Nixicuil, allá Huentitán, etcétera, pues aparecen conflictos que tienen que ver con bosques, conflictos que tienen que ver con el cambio climático, conflictos que tienen que ver con las carreteras, asaltos en las carreteras por grupos del crimen organizado, etcétera, o la malversación de recursos públicos y privados en distintas obras, distintos servicios que se prestan en la ciudad. A todo esto es a lo que hemos ya denominado conflictos territoriales. Y desde hace un par de años empezamos a tratar de entender qué es esto de los conflictos territoriales. El texto que aquí señalo, que está disponible en internet, nos sirvió como punto de partida. ¿Qué podemos entender por paz territorial? Y nos encontramos que hay tres maneras distintas de entender la paz territorial. Una de ellas señala que es llevar el Estado a las regiones para conformar instituciones fuertes. Una segunda perspectiva señala que paz territorial es construir conjuntamente entre autoridades y comunidades institucionalidad en un territorio, lo que en otras palabras se llama gobernanza, participación ciudadana, poder ciudadano, etc. Y finalmente, una tercera versión de esta paz territorial entiende que el territorio son formas específicas de sentir, pensar, habitar o apropiarse espacios de vida. Cada una de estas visiones pues pone el énfasis en una perspectiva, en uno de los actores. En este otro texto que también está disponible en internet, seguimos reflexionando los conflictos territoriales y nos quedó claro que en el centro de esos conflictos lo que está es las luchas por poder político. Y entonces, para entender esas luchas por el poder político, la idea de paz territorial nos ayuda, pero también otras propuestas como geografías de paz, donde se estudian el tema de las fronteras que generan división, que generan muchos pleitos, muchos problemas, el asunto de la minería, todo el extractivismo y todo lo que genera como otro asunto que tiene que ver con conflictos ambientales, y finalmente el derecho a la ciudad. Para poder revertir esos conflictos o atender esos conflictos, se propone la imaginación geográfica y la imaginación moral como elementos para ir entendiendo este poder político en los territorios. Señalo aquí algunas ideas de geografías de paz. Por ejemplo, nos dice que todo conflicto se presenta siempre en un contexto sociopolítico
que las fronteras son representaciones normalizadoras de geografías de exclusión, tú para allá, yo para acá, de la calzada para allá, de la calzada para acá. El tema de la minería nos señala como una concesión minera en muchas ocasiones va en contra de áreas naturales protegidas señaladas como tales. Entonces, bueno, ahí hay un conflicto de visiones, de intereses, etcétera. Y el derecho a la ciudad, de las cosas que menciona, es de que la ciudad, no, además de que nos ofrece muchos beneficios, ha generado también mucha polarización social. En el tema del poder político en los territorios, se nos enfatiza cómo las personas y los grupos tienen capacidades para entender su entorno y decidir cómo gobernarlo. Una perspectiva pues muy interesante, ¿no? Y finalmente, como imaginación geográfica e imaginación moral, lo que ahí se propone, que pueden leer pues, todo lo que ahí está escrito, pero bueno, yo nomás enfatizo el asunto que esa imaginación geográfica e imaginación moral es posible identificarla en las consignas que utiliza la gente. Señalábamos eso de la calzada para allá, de la calzada para acá, o de arriba, ¿qué? Vamos bajando, vamos subiendo. Aquí en Guadalajara es muy común hablar de esa calle sube o esa calle baja. Bueno, más adelante, después de haber revisado todo eso de fronteras, minería, etcétera, nos encontramos este texto de Enrique Leff, Ecología Política, y el autor plantea que hay que comprender las racionalidades y los intereses cognitivos que se contraponen en las relaciones humanidad-naturaleza. No basta saber el asunto del agua, no basta saber el asunto de la basura, sino la propuesta es entender los intereses y las racionalidades que están en pugna en esas relaciones humanidad-naturaleza. Propone analizar, la ecología política propone analizar las luchas por la apropiación conceptual y práctica de la naturaleza, las disputas entre diferentes visiones e interpretaciones de la crisis ambiental, las tensiones que se dan en torno a la sustentabilidad, que si el glifosato, que si el maíz transgénico, que si el algodón transgénico, etcétera. Tensiones, conflictos a propósito de la sustentabilidad y finalmente los derechos de la diversidad cultural y los territorios de la diferencia. Como decíamos anteriormente, cada lugar, cada espacio, cada situación, pues que ha generado toda una forma de ver el espacio que no puede ser homologado desde una perspectiva única, ni siquiera la del Estado. A todo esto, a estos análisis, a estas racionalidades y a estas disputas, es a lo que Enrique Leff denomina conflictos socioambientales. Propone considerar los conflictos territoriales como conflictos políticos, ya lo habíamos señalado, dialogar con saberes afines a una ontología relacional, el saber que se genera en esa relación, por ejemplo, con un campo sembrado de agave, la relación del saber que se genera en una relación con un predio sembrado de aguacates, o todo el asunto de una situación donde se producen berries. Hay toda una serie de saberes a propósito de las relaciones que se generan. Y es lo que Leff propone. Por lo tanto, hay que resignificar conceptos y discursos que se han creado sobre ecología, ambiente, sostenibilidad, identidad, biopoder, racionalidad ambiental, etcétera. Entonces, de una idea de conflictos territoriales o conflictos por territorios
que era tal cual la idea de unas luchas por el espacio físico, la propuesta es hacer un pequeño cambio conceptual para enfocarse en entender los conflictos socioambientales, entender los conflictos que se generan en las relaciones sociedad-naturaleza. Eso demanda trascender la perspectiva geopolítica y el antropocentrismo para vernos en relación con la naturaleza, con las plantas, con los animales, etc. Entender las disputas de saberes, visiones, valores e intereses, es decir, las disputas entre distintas racionalidades, y considerar las necesidades humanas y las no humanas. Los invitamos a ver la exposición Una mirada a las luchas socioambientales, notas periodísticas que exponen algunas situaciones de estas problemáticas, y frente a esas notas la invitación es a preguntarse qué saberes, valores o acciones necesitamos cultivar o poner en marcha para recomponer esas relaciones que hoy hemos construido de X modo, que están dañando al planeta sin cuidado de la tierra. Gracias.